buenas tardes, América Latina. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra conferencia de agosto 21 de Alexandre Damián. El título es Nueva Checklist de Orquídeas Peruanas. Alexandre Damián nos presentará su método para llegar a registrar las orquídeas en todo el territorio peruano. Alexandre Damián es licenciado en Biología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima. Es máster en Botánica Tropical con mención en Taxonomía y Sistemática Evolutiva de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Actualmente está estudiando un doctorado en la University of Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Sus calificaciones son los siguientes, algunos de ellos. Investigador nivel 1 por el NACIT, con experiencia en la formulación de gestión de proyectos científico-técnicos con articulación de entidades nacionales y internacionales. Especialidad en taxonomía y sistemática de plantas neotropicales, con especial interés en la familia Orchidaceae. Docente universitario con más de 4 años de experiencia de la Universidad Científica del Sur. Consultor botánico para entidades públicas de CERNAM, MINAM y privadas. Elaboración del diagnóstico de potencial de recurso y su aprovechamiento de la familia Orchidaceae con énfasis en el género Vanilla por CERNAM. Estudio poblacional de diferentes géneros de orquídeas por el MINAM. Y tiene a su haber muchísimas publicaciones muy relevantes. Con ustedes, Alexandre Damián. Muy bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias a todos. A ver, Susi, si me confirmas, si me pueden ver y escuchar bien. Está todo perfecto, gracias. Genial. Entonces, como bien ha comentado Susi, yo soy biólogo, botánico, y lo que quiero compartirles esta tarde es un poco mi visión sobre cómo debería o cómo se está llevando a cabo esta actualización del checklist de las orquídeas del país, del Perú. Entonces, creo que valdría la pena empezar con un contexto general, y es lo que vemos aquí en esta imagen, donde figura básicamente todo el globo, todo el mundo, y podemos ver que en colores se encuentran diferenciadas diferentes zonas, ¿no? Y conforme vamos viendo un color más rojo, más naranja, vemos que son lugares con una alta diversidad de especies de plantas, y conforme nos movemos más a colores claros, esta cantidad va disminuyendo, ¿no? Y podemos ver en el círculo rojo, aquí en la parte inferior izquierda, que estos colores se acentúan mucho en la zona alrededor del Perú, ¿no? Podemos ver que hay una franja muy interesante de color naranja, que es básicamente la zona andina del país, y también un color un poco violeta, púrpura, que corresponde a la Amazonía, ¿no? Entonces, esto que nos hace ver, básicamente nos muestra que nuestro país se encuentra en una zona o en un área muy, muy privilegiada en términos de cantidad de especies, ¿no? En riqueza de especies. Ahora, ¿qué pasa si nos acercamos un poco más y empezamos a ver ya el continente americano? ¿Cómo estamos en relación a la cantidad de plantas que hay en esta parte del mundo? Y es que también tenemos un lugar muy interesante, ¿no? En este trabajo que se publicó el 2017, que trató de compilar diferentes bases de datos para poder mostrarnos esta figura que vemos aquí, este mapita, donde en números se muestra la cantidad de plantas vasculares que hay en cada país. Y esto fue un esfuerzo muy interesante por diferentes investigadores en el continente. Y podemos ver que el Perú se encuentra en el puesto número 3, si no me equivoco. Primero está Brasil con 33.000 especies, luego le sigue México con 22.000, luego Colombia con 23.000 y Perú en el cuarto puesto con 19.000 especies, ¿no? Entonces,
aún estamos dentro de los 5 países en América con una enorme cantidad de plantas con una enorme cantidad de especies de plantas. Y aquí al lado derecho, en la parte superior derecha, vemos un disgregado de esta diversidad que vemos en América. Se concentra principalmente en qué grupos de plantas, ¿no? Y podemos ver que las orquídeas son las que lideran esta riqueza, ¿no?, de la flora americana, ¿no? Entonces hay muchas orquídeas en el continente y muchas de estas se encuentran en el Perú. Y si es que vemos la figura B, esta que estoy señalando aquí en la parte derecha, inferior derecha, vemos que aquí vemos que están disgregados por géneros, ¿no? Y uno de los géneros que más especies tiene es justamente un género de orquídeas, que son las epidendro, ¿no?, que están en segundo lugar. Entonces, la diversidad de orquídeas en el continente americano es bastante elevada, ¿no? Muy bien, y si ya nos concentramos en los trabajos o ya nos acercamos un poco más y vemos lo que ha pasado los últimos años en nuestro país en relación a estos checklists o estos tratados de flora que han habido, tenemos que de todas maneras conversar sobre este gran trabajo que se realizó en 1993, un catálogo muy importante hace ya casi 30 años, que englobó lo que dice, básicamente un listado de toda la flora peruana, ¿no?, liderado, o bueno, hecho por Bracco y Saruki. Y vemos en estos cuadros, aquí en la tabla 2, que figuran las familias que tienen la mayor cantidad de especies y géneros, ¿no? Y vemos, como se puede ver ahí claramente en este círculo rojo y esta flecha, que son las orquídeas las que lideran nuestro listado de plantas, ¿no? Es decir, el grupo de plantas, al menos las vasculares, ¿no?, que tienen la mayor, ahí son las orquídeas, ¿no? Entonces el Perú es un país de orquídeas. Y luego le siguen otros grupos también muy interesantes, no las asteráceas, fabáceas, pero las orquídeas hasta el momento de hoy siguen liderando este ranking, ¿no? Luego, el 2004 se hizo una actualización de este listado de 1993, liderado por la profesora Ulloa y otros investigadores peruanos, y ahí lo que hicieron básicamente es añadir todas las especies que se iban describiendo en este lapso de 1993, donde se publicó este trabajo que les mostraba hace un rato, y el 2003, ¿no?, en un lapso de 10 años. Y vemos que las orquídeas todavía siguen para entonces, ¿no?, dominando este listado con una adición de 438 especies, ¿no? Entonces, ¿todo esto qué significa? Que básicamente reafirma lo que les mencionaba hace un rato, que el Perú es un país de orquídeas, ¿no? Muy bien, ¿qué hay sobre las especies que están amenazadas, ¿no? Porque si bien tener tantas orquídeas también involucra ciertos desafíos, ¿no? Entonces, en este caso, en la parte del Perú, lo podemos ver aquí en este mapita que muestra las especies que están amenazadas. Los colores son también lo mismo que les mencionaba al inicio, ¿no? Si vemos un amarillo, significa que hay un número alto de especies amenazadas. Si vemos más bien un color más oscuro, no hay tantas. Y vemos que el Perú se ubica muy cerca del color amarillo, ¿no? Entonces, hay muchas especies amenazadas en este país y como voy a explicar en un rato más, muchas o gran parte de estas especies que están en peligro de desaparecer o en alguna categoría de amenaza son orquídeas. Otro trabajo muy interesante justamente que tiene que ver con esto último que les decía es el libro rojo de las plantas de nuestro país, ¿no?, del Perú. Fue un trabajo muy necesario que se hizo el 2006 y básicamente entre las varias conclusiones que muestra este aporte es que las orquídeas, lo podemos ver aquí en este gráfico que vemos a la derecha, son las que tienen la mayor cantidad de especies amenazadas, ¿no? Y es curioso, ¿no? Son el grupo de plantas que tiene la mayor cantidad de especies y también son el grupo de plantas que tiene la mayor cantidad de amenazas, ¿no? Y estoy seguro que hay muchas personas aquí presentes que podrían enumerar varias amenazas que haya este grupo tan interesante de plantas, ¿no? Muy bien. Entonces, como les decía al inicio,
lo que pretende esta charla, esta pequeña charla, es mostrarles primero cuál es la situación actual, es decir, en términos de cuántas especies de plantas hay en el país y cómo es que los taxónomos o los botánicos hacemos para elaborar un listado de plantas, ¿no? No es tan sencillo como simplemente ir al bosque y empezar a contar las plantas, sino hay todo un método muy simple, pero que toma mucho tiempo, que es necesario recabar para poder tener este listado tan importante, como vamos a ver al final, para decisiones políticas o decisiones de conservación. Entonces, aquí lo que tenemos es primero una publicación que está en trabajo todavía, en la que lo que tratamos de hacer es una especie de diagnóstico de la situación en términos de riqueza y publicaciones de la familia en el Perú. Entonces, lo que vemos aquí en esta primera figura es cómo ha ido avanzando el registro de estas plantas desde que tenemos, algún registro histórico, ¿no? Entonces, el primer registro que tenemos, obviamente, esto es a grosso modo, ¿no? Sí hay registros anteriores, hay registros en medio, pero a grosso modo podemos enumerar como un primer hito del registro de estas plantas en el Perú a los trabajos que realizaron Ruiz y Pavón cuando vinieron enviados por la corona europea, española aquí al país a estudiar las plantas del trópico de Perú y Chile. Y ahí registraron aproximadamente 66 especies de orquídeas, ¿no? Y ahí se describieron géneros tan importantes en la horticultura actualmente como Anguloa o Maxillaria o tantos otros más, ¿no? Luego, me parece que fue un alemán o polaco, no recuerdo bien, Rudolf Schlechter publicó su propio tratado de las plantas, perdón, de las orquídeas del Perú. Él publicó muchas cosas y también hizo algunos trabajos en América, ¿no? Publicó un tratado de orquídeas para Perú, para Colombia, para Bolivia, y en el Perú enumeró 838 plantas, especies, perdón. Luego, un hito muy importante fue el trabajo de Charles Scheffler, que entre los años 1958 y 1970 publicó una serie de libros como parte de otro proyecto más grande que trataba también de conciliar o de tratar todas las plantas del Perú. Publicó una serie de libros de orquídeas, ¿no? Un tratado de orquídeas solamente del Perú, y ahí enumeró más o menos 1111 especies de orquídeas, ¿no? Luego vino el trabajo de Bracco y Saruki, que es este que les mostraba hace un momento, de 1993, donde enumeró unas cuantas más. Luego los trabajos tan importantes de David Bennett y Eric Christensen, que en un lapso desde 1995 a 2001 publicaron unos ícones hermosos sobre la orquiflora del país, tan importantes actualmente. Y se podría decir que los tratados, ¿no? terminaban o termina de alguna manera con Bennett y Christensen, ¿no? Porque lo que viene después, ya a partir de 2001 para arriba, son básicamente recopilaciones, ¿no? Desde listados empíricos, así, puro papel, puras letras, ¿no? Se dejó por un lado la revisión sistemática, que vamos a ver en un momento en qué consiste, que es básicamente revisar los materiales, verlos en vivo o ver al menos un material en un herbario, ¿no? Entonces, a partir de esa etapa, lo que viene para adelante son sistematizaciones de bases de datos, ¿no? Entonces, es así que tenemos la publicación de Ulloa, que también les mostraba hace un rato. Luego, Rodríguez y otros colaboradores también aportaron algunos nuevos registros de orquídeas. Luego, nuevamente, Ulloa en este trabajo de la flora de América, que también les mostraba más o menos al inicio, incrementó también la riqueza de estas plantas. Y finalmente, los trabajos que venimos desarrollando yo y algunos otros colaboradores y otras personas, independientemente, también de alguna forma aportamos a que este número alcance más o menos 2.200 especies, ¿no? Más, menos, obviamente. Esto es del 2018. Luego, en el cuadro de abajo, podemos ver lo mismo, pero en un lapso de 2004 hasta el 2018, ¿no? Cómo han ido aumentando
la cantidad de especies, de nuevas especies descritas de orquídeas, ¿no? Y podemos ver que esto va en ascenso, ¿no? Y que el 2019, 2020 y 2021 siguen en ascenso y eso es bastante bueno, ¿no? Esto es parte, como les decía, de un trabajo que no está publicado, que todavía no está terminado, pero lo pueden acceder a él si ingresan esta página que está aquí en la parte derecha, inferior derecha. Si buscan ese link, pueden acceder a este borrador, ¿no? Y sería muy útil que puedan aportar de repente ideas o corregir algunas cosas o comentar, ¿no? Simplemente qué cosas debería incluir este trabajo. Muy bien, aquí hay más cuadros, ¿no? Muy interesantes también, desde donde lo veo yo. En la parte izquierda, perdón, superior izquierda, podemos ver esta cantidad de especies, en qué grupos se han concentrado, ¿no? En qué género se han concentrado. Siempre tomando en cuenta que es desde el 2004 hasta el 2018, ¿no? Donde hice el corte de este análisis, ¿no? Y principalmente es dominado por el género Epidendrum, ¿no? No creo que no es ninguna sorpresa que este género es súper diverso. El ingeniero Eric Haxater y otros más están rompiéndose la cabeza todos los días describiendo especies y tratando de entender por qué es tan diverso, ¿no? Este grupo de plantas. Y el Perú no es una excepción, es súper diverso. Y en este lapso de tiempo se han descrito 96 especies, luego le sigue Masdevallia, luego otros géneros de, bueno, Microquilo, que es un género de orquídeas terrestres, Maxilaria, Telipogo, Lepantes y así, ¿no? Luego, en la parte derecha, superior derecha, tenemos un cuadro que lo que muestra es en qué departamentos es que se encuentra esta cantidad de especies que ha sido descrito en este lapso de tiempo. Y vemos que es dominado por Cusco, ¿no? La mayor cantidad de especies que han sido descritas en este periodo vienen de Cusco. Luego le sigue Amazonas, con 63 especies. Luego hay una cantidad importante de 30 especies que no se sabe de dónde vienen. Y eso es un problema, ¿no? Porque hay muchas especies que se describen sin una ubicación, bueno, ni siquiera estamos hablando de poner una coordenada y poner en qué roca se encontró, ni nada de eso, sino simplemente poner en qué departamento se encontró, ¿no? Entonces hay muchas especies, 30 en este análisis, que se han descrito sin siquiera mencionar eso, ¿no? Entonces eso es un problema porque no estamos seguros si realmente se encuentran en el Perú o quizá alguien las trajo de otro lado o de repente hay algún error y no sé, ¿no? Entonces es información valiosa que se ha perdido y que francamente más bien rogaría que tratemos o se trate de incluir toda la información posible cuando alguien publica o menciona alguna de estas plantas, ¿no? Porque ayuda luego a poder tomar otras decisiones, como vamos a ver al final, como decisiones de conservación, qué especies valen la pena conservar o proteger y en qué lugares, ¿no? Del Perú, dónde es que sí merece la pena invertir esfuerzos de conservación, ¿no? Pero si no sabes dónde está, es todo un problema. Y luego le siguen otros departamentos, ¿no? Como Huánuco, Pasco, Cajamarca y así hasta Huancavelica. Luego en la parte inferior izquierda podemos ver en qué tipo de revistas se han publicado estas nuevas especies, ¿no? En qué documentos. Y claramente esto está dominado por este enorme trabajo que hace el ingeniero Eric Haxater cada año de publicar 2 volúmenes con más de 30 especies cada uno de orquídeas, ¿no? Este trabajo que tiene se llama Icones orquidacearum y viene ya hace bastante tiempo haciéndolo y es una fuente muy importante de documentación de sobre todo este género de orquídeas que son las Epidendrum, ¿no? Pero luego tenemos otras fuentes también, ¿no? Hay otras revistas científicas que también, en las que también se publican estas plantas, ¿no? ¿Cuál de todas estas es una revista nacional peruana? Podemos recalcar la que dice acá, Arnaldoa, ¿no? Entonces es una revista peruana. Si siguiéramos el análisis, probablemente llegaríamos a otras revistas también, ¿no? Luego, en la parte inferior derecha, tenemos el último cuadro, en el cual en este mismo lapso de tiempo podemos ver quiénes han publicado estas
especies, ¿no? Y nuevamente esto está dominado por el ingeniero Eric Haxater, que publica cada año varias especies, ¿no? Y para alegría de todos, claro. Y luego tenemos a otros más que son también personajes botánicos muy importantes que enriquecen año a año nuestro conocimiento de estas plantas, ¿no? Ahí tenemos a Carly Luer, que falleció hace no mucho, que se concentraba en estas especies de orquídeas miniatura, las plebrotales y otras más. Luego Elizabeth Santiago, que junto a Eric Haxater trabaja en este tratado de Epidendrum. Luego Stig Dahlström y otros más, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es simplemente un vistazo así general en este lapso de tiempo, cómo se ha movido, ¿no? La cantidad de especies en cuestión de dónde se han publicado, de dónde provienen, en qué grupo se encuentran, dónde se publicó el trabajo y quiénes lo hicieron, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí es donde viene esta parte en la que me gustaría compartirles, ¿no? Lo que les decía, bueno, les mencionaba Susi y yo también al inicio, sobre qué es lo que debemos hacer, según mi punto de vista, ¿no? Para poder conseguir un listado actualizado de las orquídeas del Perú. Si recuerdan el cuadro que les mostraba hace 2 slides, les decía que estos tratados básicamente terminaron con los trabajos de David Bennett y Eric Christensen, ¿no? Donde ellos metódicamente registraban cada orquídea con una descripción, con un dibujo muy detallado, con una referencia a la planta que usaron para poder hacer la descripción, ¿no? Y el último checklist, propiamente dicho, se hizo en 1993, ¿no? Con este trabajo de Bracco y Saruki. Entonces, desde entonces, nadie ha revisado toda la lista de orquídeas de este país. Muy bien, para conseguir esto, obviamente tenemos limitaciones, ¿no? El trabajo de Bracco y Saruki es muy importante, es un hito fundamental para todos los botánicos peruanos, ¿no? Si ustedes le preguntan a cualquier botánico, de todas maneras va a saber quién es Bracco y Saruki o su trabajo, pero tiene también ciertos problemas, ciertas limitaciones, ¿no? ¿Y cuáles son estos problemas? Bueno, al menos en orquídeas, las plantas que se registraron en este listado, muchas de ellas no se hicieron, pero sin una citación del espécimen de herbario, ¿no? Los botánicos trabajamos mucho con plantas de herbario, que son plantas secas, ¿no? Que es básicamente un testigo de que esa planta existe, y mucho más que eso en realidad, ¿no? Es una fuente de información muy importante para muchos otros trabajos. Entonces, es la prueba de que esa espécimen existe, básicamente, ¿no? Entonces, en este listado de Bracco y Saruki hay muchas especies que se mencionan para el país, pero no tienen ese respaldo, ¿no? Esa muestra en un herbario. Entonces, eso es un problema. Luego, ¿qué más? Muchos registros están basados en comunicaciones personales, es decir, alguien le contó al autor que esta planta está, entonces la incluyo. Entonces, eso es también una limitación, ¿no? Porque no hay forma de corroborar realmente esa planta existe, dónde está, realmente o corresponde al nombre que le han puesto, etcétera, ¿no? Entonces, eso trae una avalancha de problemas. ¿Qué más? La bibliografía que ha salido después de este trabajo no considera estas cosas, ¿no? Y es como nuevamente, es como una avalancha de consecuencias porque tal persona se basó en Bracco y Saruki para hacer tal cosa, y luego esa persona que hizo tal cosa se basó en lo que hizo tal cosa. Entonces es una cadena de eventos que empiezan con este trabajo. Entonces las publicaciones que han salido después, como por ejemplo este trabajo de Selenco y Bermúdez, que es un libro muy bonito, tiene fotos muy, muy hermosas, no consideró estos errores de Bracco y Saruki. O también este trabajo que salió hace unos años de Chea y otros colaboradores, donde también pretenden hacer un listado de las plantas, también no consideraron los problemas que habían en Bracco y Saruki, y en gran medida se basaron en que todo lo que estaba ahí era verdad, ¿no? Entonces, estos trabajos que van saliendo no consideran esos errores, ¿no? ¿Qué más? Hay limitaciones para el trabajo de justamente la revisión de especímenes, ¿no? De plantas secas, y esto a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? A nivel nacional a veces se hace muy complicado revisar herbarios de otros departamentos, ¿no?
Para quien no tiene problemas financieros es muy sencillo, simplemente toma un avión y ya, pero los botánicos no somos famosos por tener mucha plata. Entonces, a veces es un problema, ¿no?, conseguir acceso a ese material que puede estar en un herbario en Madre de Dios o en Cusco, etcétera, ¿no? Y qué decir de manera internacional, peor, ¿no? Muchas de las colecciones peruanas en ciertos grupos están en herbarios en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, el Missouri Botanical Garden tiene una colección muy importante de orquídeas y de plantas peruanas, y que si es que no hay financiamiento o no hay, no sé, oportunidades para ir a ese lugar a verlos, se hace complicado hacer este listado, ¿no? Luego también, de alguna forma, aunque esto ha cambiado, ¿no?, últimamente, pero también se siente de alguna forma una escasez, no sé cómo llamarlo, espero no sonar muy mal, pero una falta de apoyo institucional sobre ciertas instituciones, ¿no? Nuevamente, esto de alguna forma está cambiando, espero, o va a cambiar con el Plan Nacional de Conservación de Orquídeas Amenazadas que salió el año pasado, ¿no?, donde entre sus objetivos y actividades contempla fortalecer la investigación en estas plantas, ¿no? Entonces espero que eso cambie. Luego también hay líneas de investigación que no abordan este tema, que no lo ven prioritario o que simplemente no tienen quizá el financiamiento necesario para poder hacerlo, ¿no? Y por encima de todo esto, creo que lo más importante, la limitación más importante para que este checklist se realice es este cuadrito de acá. Y es que hay dos grandes bandos que no se concilian, ¿no? Por un lado, el lado izquierdo, la academia, ¿no?, los botánicos, los taxónomos, los que hacemos estos estudios raros, no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, ¿no? Estamos constantemente, no peleando, ¿no? Esta imagen es una exageración, pero no logramos llegar a un acuerdo. Y por otro lado, al lado derecho están los horticultores, los viveristas, los que cultivan orquídeas, que de alguna forma, a mí me da la impresión que ellos están mucho más organizados que nosotros, pero que de alguna forma no llegan a conectar con la academia, ¿no?, con los botánicos, con los taxónomos. Y esto se ve claramente cuando de un día para otro les dicen que, por ejemplo, ciertas especies de Cattleya ya no son Cattleya, sino son, no sé, otro grupo, ¿no? Entonces, a veces escucho que no se llega a entender, pero ¿por qué cambian el nombre? Si ya la planta yo la conozco así, ¿por qué hay estos cambios, no? Entonces la academia, nosotros no somos lo suficientemente claros para explicarles este tipo de cosas, ¿no? Y en el medio están justamente las instituciones que deberían justamente propiciar esta unión, ¿no? El MINAM, CERFOR, las universidades, las ONGs, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos así es el panorama, y creo que lo que necesitamos hacer es eso que está ahí, ¿no? Entonces necesitamos todos poner un granito de arena y colaborar a que este listado en algún momento se realice, ¿no?, para bien de las personas que tienen su plantel genético en Moyobamba, para los taxónomos que están, y para el bien del país también, ¿no?, para que podamos, ya teniendo un listado claro, pensar en el siguiente paso, ¿no?, que vendría a ser, muy bien, ya sé cuántas especies de orquídeas tengo, entonces, ¿cuáles puedo yo explotar de manera sostenible, ¿no? Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. ¿Dónde es que están las especies de este listado? ¿Dónde es que están las más amenazadas? Ya, están en Tarapoto, ya, entonces invierto dinero ahí para protegerlas, ¿no?, etcétera. Pero si no tenemos ese listado, como que esas decisiones son un poco nubladas, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo. ¿Y cuáles son los requisitos para tener este listado actualizado, ¿no? Y hay varios ejemplos, ¿no? A mí los que más me gustan son estos dos que tenemos aquí a la izquierda, de Bogarín y de Pupulín, donde ellos hace no mucho, el 2014 y 2002, junto a varios colaboradores, ¿no?, publicaron un listado actualizado de sus orquídeas. En el caso de Bogarín 2014 para Panamá y en el caso de Pupulín para Costa Rica, ¿no? Entonces, esos listados son más o menos modernos y nos muestran de alguna manera cómo es que qué modelo podríamos seguir, ¿no? O qué modelo puede ser bueno para poder realizar esto, ¿no? O bastante bueno.
¿Qué requisitos? Primero, basar este listado, ¿no? Es como un listado de compras, básicamente, ¿no? Basarlo en la revisión de especímenes de herbario. Es decir, no cometer el mismo error de 1993, sino cada nombre que se ponga ahí, por cada especie, esté respaldado con un espécimen de herbario, ¿no? Entonces, yo digo que, no sé, que vainilla odorata está en el Perú. Ya lo digo porque he visto este espécimen que está en tal herbario, ¿no? Entonces, eso es muy importante. No es que alguien me contó o que yo soñé ayer que habían 3.000 especies de orquídeas en el Perú y lo pongo. No, cada especie tiene que estar respaldado por un espécimen de herbario. Luego, lo que creo yo es importante y es un dolor de cabeza muchas veces, sobre todo para los que administran herbarios, es qué clasificación seguir, ¿no? Porque como les mostraba en el cuadro anterior de esto de la academia y los horticultores, aún entre los que estudian orquídeas hay mucho debate sobre cuál es la clasificación de orquídeas, ¿no? O sea, cuál es el concepto de epidendrum, no pasa para epidendrum, pasa para otro género, ¿no? Pero es un ejemplo. ¿Cuál es el concepto de epidendrum? Una planta se llama epidendrum, ¿por qué? Por tales características. Entonces, ¿qué clasificación debo seguir para poder hacer este listado? Yo sugiero seguir la de Chase del 2015, que si lo buscan en internet no es más que un listado de todos los cambios nomenclaturales, de nombres que ha seguido la familia los últimos años y cuáles son los que se aceptan actualmente, ¿no? Entonces creo que es una muy buena guía de qué clasificación de orquídeas infrafamiliar seguir, ¿no? ¿Qué más? Este listado debe incluir la lista de sinónimos de las especies, ¿no? Debemos tener bastante claro cuál es el concepto de la especie que estamos poniendo. ¿Con esto a qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros ponemos vainilla odorata, se encuentra en el Perú, en los departamentos de Piura, de Cajamarca, etc. Y también ponemos que vainilla palmarum también se encuentra en el Perú. Entonces, estar seguros de que vainilla odorata es una cosa y vainilla palmarum es otra cosa, ¿no? Eso es muy importante para no subestimar o sobreestimar este listado. Es decir, no poner especies, no tener duplicados en el listado, ¿no? Entonces, es muy importante poner los sinónimos, o en todo caso hay especies que tienen hojas de sinónimos. Entonces, simplemente poner qué autor se está aceptando, ¿no? Tal autor propone tales sinónimos, entonces en este listado se están aceptando, ¿no? Pero ponerlo, es muy importante eso, ponerlo, indicarlo. Luego, sería muy útil también incluir una breve discusión sobre algunos géneros que son problemáticos, ¿no? Hay muchos géneros que para los taxónomos aún son algo problemáticos, pero que día a día felizmente las cosas se van aclarando, ¿no? Por ejemplo, hay varios géneros de orquídeas terrestres de los que todavía no se tiene mucha seguridad cuál es su afinidad o cuál es su concepto, ¿no? Entonces, si es que esa duda o ese debate se tiene, es importante también, o sería importante incluirlo, ¿no? Brevemente, nada más. O, por ejemplo, en los grupos de orquídeas miniatura, hasta hace poco se tenía un concepto de pleurotalis, que son estas orquídeas generalmente pequeñas, bastante amplio, ¿no? Pero hace poco estudios de DNA y biogeografía y otras cosas demostraron que no, que en realidad no es todo uno, no es solamente un género, sino son varios géneros separados. Entonces, ese tipo de cosas también vale la pena incluirlas o mencionarlas al menos, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos lo mismo, pero ya como que señalado, ¿no? Estos son algunos pantallazos de listado de orquídeas de Panamá. Entonces podemos ver que es una estructura bastante sencilla, ¿no? Primero el género, en este caso Baskervilla, luego la especie, y luego se va enumerando las especies del género que están en ese país, ¿no? En este caso Panamá. Baskervilla colombiana, que es la especie, luego la lista de sinónimos, en este caso solo hay uno, Vanilla nicaragüensis, luego el espécimen de herbario, eso es muy importante, ¿no? Entonces, estos autores saben o están poniendo que Baskervilla colombiana está en su territorio, en Panamá, porque han revisado este espécimen que está en algún herbario y concuerda con el concepto de esta especie, ¿no?
Y luego también podemos ver que incluyen algunos comentarios, ¿no? Algunas notas breves para poder entender mejor el concepto que han usado los autores para poder incluirlo o no en este listado, ¿no? Y así se repite para todos los géneros de todas las especies, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante arduo. Muy bien, pero ¿qué hacemos mientras tanto, no? ¿Qué hacemos mientras alguien, no sé, se despierta un día y decide abocarse a hacer el listado de orquídeas del Perú? Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Bueno, se pueden hacer revisiones parciales de ciertos géneros, ¿no? Y a esto se denomina revisiones taxonómicas o sinopsis taxonómicas, ¿no? Y de estos tenemos algunos ejemplos en el país, ¿no? Aquí en este slide podemos ver algunos. Por ejemplo, hace unos años publicamos junto a Luis Torres una de estas para un género en particular, que es el género Palmorquis, ¿no? Es un género de orquídeas terrestres muy interesante, muy raro. Y lo que hicimos fue eso, revisar todas las orquídeas de ese género, incluir toda la información posible que se tiene de ese género en el país, ¿no? Entonces, ¿qué es cuál es el objetivo de estos trabajos? Es como que tratar de ir poniendo una pieza a pieza, ¿no? Pieza por pieza, y gracias a eso algún día, espero, se pueda completar este rompecabezas que es el checklist de las orquídeas peruanas, ¿no? Y solamente brevemente para que tengan alguna idea de cuál es la estructura de estas sinopsis o revisiones. Entonces aquí tenemos este trabajo que hicimos hace unos años de Palmorquis. Hay obviamente una introducción que básicamente es plasmar toda la información que se sabe o que se tiene o que se ha podido recabar de ese género en el Perú, ¿no? En este caso, toda la información posible, todas las referencias que mencionen el grupo en el país. Luego se tiene una parte de materiales y métodos. Es también muy importante porque estas revisiones o estas sinopsis están basadas principalmente en revisión de herbarios, ¿no? Y complementadas también con trabajo en campo, ¿no? Entonces eso también a veces se suele hacer. Y ahí se detalla cuáles son los herbarios que se han revisado, se han realizado trabajos de campo también, cómo se han hecho, dónde se han hecho, etcétera, ¿no? Luego, algo que ayuda bastante es incluir una clave dicotómica que facilite la identificación de todas las especies de ese grupo, ¿no? En este caso teníamos 6 especies, sí, 6 especies de Palmorquis, entonces con esta clave se puede identificar cada una de ellas, ¿no? Luego, generalmente estos trabajos pueden incluir nuevas especies, entonces si las hay, se incluyen en el trabajo, cada una con un dibujo, cada una con una descripción muy detallada, y también se señalan todas las especies que no son nuevas, pero que se sabe que se encuentran en el territorio peruano. En este caso, por ejemplo, en color verde tenemos a Palmorquis lobulata, que es una especie que se conoce que está en el Perú desde hace mucho tiempo, y lo que se hace ahí es, se describe en un párrafo bastante pequeño cómo identificar esa planta, y lo que ocupa más espacio en realidad debería ser la cantidad de especímenes que uno ha revisado para poder confirmar que esa planta se encuentra en el Perú, ¿no? En este caso, Palmorquis lobulata, sabemos que se encuentra en el Perú y lo estamos mencionando en este trabajo porque se han revisado todas estas plantas de herbario, ¿no? Están aquí en la parte inferior. Luego, como les decía, se incluye también un dibujo, lo más detallado posible. A veces no van a ser perfectos. Este dibujo no nos salió muy bien, pero hay trabajos que tienen dibujos mucho más detallados y bienvenidos, ¿no? Y finalmente se incluye también una pequeña discusión, unos pequeños comentarios que le digan que le digan al lector por qué se escogió, en qué consiste nuestro concepto o el concepto del autor de esta especie, ¿no? Bueno, yo creo o yo confirmo que Palmorquis lobulata es una especie que tiene tales características porque bla, 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 ¿no? Entonces la idea es ser lo más específico posible en detallar este tema. Muy bien, hasta el momento, ¿cuántas de estas tenemos? ¿Cuántas de estas revisiones o sinopsis taxonómicas para géneros en el Perú? Hay algunos, ¿no? Están en orden alfabético. Por ejemplo, nosotros hicimos uno para el género Aciantera hace unos años.
Luego también hay uno para el género Brachionidium, un género muy, muy interesante, muy raro. Luego hace poco Delcy Trujillo publicó un trabajo muy bonito, muy completo sobre este género de orquídeas terrestres, Mirosmodes. Luego hay otro para el género Tostilis, que es un género poco diverso, pero también interesante en algunos ecosistemas, ¿no?, de la Amazonía, Tostilis. Luego también tenemos nuevos registros de géneros para el país, por ejemplo, el género Pteroglossa, que no había sido registrado antes para el país. Luego está el género Solenocentrum y también el género Vanilla, ¿no? Entonces, al hacer como que una revisión de cuántos de estos trabajos, ¿no?, de estas revisiones o sinopsis taxonómicas tenemos en los últimos años, básicamente tenemos esos, ¿no? Hay algunos más que están en proceso, ¿no? Por ejemplo, el género Baskervilla, espero que se publique este año. Hemos hecho un trabajo muy, muy interesante sobre cuántas especies de este género hay en el Perú. Luego el género Liparis, también con el doctor Gerardo Salazar en México. Luego el género Opilionante, que es un género que hasta hace poco se consideraba parte de Lepantes, este género de orquídeas bien pequeñas. Luego Pseudocentrum, también esperamos publicarlo pronto. Y finalmente el registro por primera vez del género Warmingia para el Perú, ¿no? Entonces, aquí tenemos a la derecha algunas imágenes de estos trabajos, ¿no? No solamente míos, ¿no?, de muchas otras personas. ¿Y cuánto más nos falta? ¿Cuánto nos falta entonces para poder tener este listado? Como digo, ahí nos falta muchísimo, ¿no? Nos falta mucho todavía. Aproximadamente en el Perú existen 200 géneros de orquídeas y de estos trabajos que les mencionaba hace un rato solamente se han hecho 13, y esto en casi las últimas 3 décadas, ¿no? Casi en los últimos, en realidad son 28 años, solo se han hecho estos 13 trabajos, ¿no? Entonces se necesita todavía mucho trabajo más. ¿Qué más podríamos sugerir que se necesita? Se necesita fortalecer estos gremios como la Sociedad Peruana de Orquídeas, por ejemplo, ¿no?, que tiene mucha fuerza en otros países como Ecuador, Colombia o Brasil también, que incluso tienen sociedades para cada estado, para cada departamento, ¿no? Entonces, creo que estos gremios son muy importantes al momento de articular estos dos bandos que les mencionaba en una imagen anterior, ¿no? Y también otros, ¿no? Enfatizar el liderazgo de las universidades, la academia es muy importante, ¿no?, para poder llevar a cabo este listado, y también el propio Estado, ¿no? Facilitar el estudio de estas plantas. A veces es bastante complicado estudiarlas por todas las limitaciones que les mencionaba hace unos minutos, pero también porque de alguna forma hay la sensación de que el gobierno está más bien, más que facilitador, es todo lo contrario, ¿no? Entonces espero que eso cambie con este Plan Nacional de Conservación de Orquídeas que se publicó hace poco. Y finalmente, ¿qué más nos falta? Menos peleas y más colaboración, ¿no?, para poder llevar a cabo este listado tan necesario. ¿Y por qué es necesario? Les he dado ya algunas ideas durante la charla, pero creo que lo tenemos muy bien plasmado en esta imagen de la derecha, ¿no? Si revisan, este es un trabajo muy, muy interesante que justamente trata de hablar sobre el gap o el espacio, o ¿cómo podríamos traducirlo? Como la falta, ¿no?, de unión entre la ciencia y la práctica, ¿no? Práctica representada en este caso por ejemplo, los viveristas, los horticultores, o incluso también las decisiones políticas, ¿no?, o las decisiones de conservación. Entonces, ¿qué es lo que falta para que visiones de lo mismo se unan? Ideas tan importante, o mejor dicho, este engranaje empieza con algo muy importante, y es el número 1. El número 1 menciona ahí que tenemos que tener un baseline, que es básicamente una línea base de conocimiento. Se te escucha mal, Alexander. Creo que tienes el internet inestable. Ahora sí, ¿me escuchas mejor? Ahora sí está bien, ya. Ya, listo. A ver, Entonces, ¿puedes repetir las últimas frases, por sí, favor? claro, claro. Les decía que para poder unir estos dos mundos, que es la academia por un lado y por otro lado las decisiones prácticas o
o un mundo más práctico, que es lo que ven día a día los viveristas o las decisiones políticas que se toman día a día en el Ministerio del Ambiente, ¿no? En relación a conservar ciertas especies, no conservar otras, o destinar recursos a proteger ciertas áreas o no hacerlo. Para poder unir estos dos lados de lo mismo, se necesita, como dice aquí en este gráfico redondo de la derecha, varias cosas, pero empieza con el número 1, que menciona que lo más importante, o con lo que se empieza, es tener una base, una línea base del conocimiento de la taxonomía de estas plantas. Es decir, si es que no sabemos qué es lo que estamos cuidando, qué es lo que tenemos, o cuántas especies de orquídeas hay, o dónde están, o cómo se llaman, no podremos llegar a este objetivo final, que es básicamente tener un mejor manejo de estas plantas en el país y en un futuro explotarlas sosteniblemente, ¿no? Entonces, es muy importante tener este conocimiento básico para poder tomar luego esas otras decisiones. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y estoy presto a responder cualquier pregunta que haya. Muchas gracias, Alexander. Fue sumamente importante. Como podemos decir en el Perú, hermanos, hay muchísimo que hacer. Así que manos a la obra y colaborar con todos. Muchas gracias, Alexander.